Boa noite, estamos aqui na Nova Escola, uma palestra hoje com a Ana Maria Espinosa. Ela é licenciada em Química pela Universidade de Buenos Aires e professora de Didática de Ciências de Educação. Em 1996, a Ana foi chamada aqui no Brasil para ser consultora dos parâmetros curriculares nacionais, os PCNs de ciências, que foram lançados no ano seguinte. Para conversar com ela, a gente chamou também a Luciana Hubner, que é diretora pedagógica do Colégio Ângulo 21. Ela também é selecionadora do nosso prêmio Educador Nota 10 e consultora da Nova Escola. Ana, boa noite. Primeiro, obrigada pelo seu retorno virtual com a gente aqui no Brasil. A gente fica bastante feliz e nesse momento que a gente vive tão quente e fervoroso de discussão sobre a construção de um documento curricular que possa avançar das contribuições que foram feitas por esse documento que você participou e apoiou como consultora e com tantas ideias e contribuições que foram os parâmetros. Então, acho que a discussão da área de ciências tem sido cada vez mais presente para a gente aqui no Brasil. Ciências é uma área residual ainda no currículo, a gente continua com uma carga horária tradicional de educação, ensino fundamental 1, a educação básica, né, de 3 aulas nesse currículo, nessa grade horária, até o ensino médio. Então isso acabou se tornando uma tradição e não muda. Então, por mais que a gente saiba da importância da ciência nas nossas vidas, na vida das crianças e no mundo atual, então acho que essa discussão do quanto que esse estudo de ciências realmente possa ter sentido para esse olhar para o entorno, olhar para fora da escola, acho que cada vez é mais presente, importante e necessário. Então, acho que a gente tem aqui uma hora de conversa, pouco mais, pouco menos, bastante rica com você. Cada vez que a gente tem a oportunidade de te escutar, é muito interessante, nos faz pensar em tudo que a gente avançou e tudo que a gente ainda tem que avançar. Então, obrigada, y a gente vai voltando a conversar. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a conversar un poquito a ver si podemos intercambiar ideas y ayudarnos de un lado y del otro, ¿sí? Esta caracterización que ustedes hacen de el lugar del área, la ubicación del área, la importancia que se le otorga al área, sobre todo en los primeros años de la escolaridad, es un problema en casi todas partes del mundo, ¿sí? O sea, cuando el niño ingresa a la escuela, tiene prevalencia la lectura, la escritura, ¿sí? Y eventualmente la matemática. Nosotros pensamos, además, que el área de ciencias naturales es un área muy propicia, muy conveniente, para que los chicos puedan también aprender a leer y escribir. Y de esa manera también aprender ciencias naturales, ¿sí? Pero bueno, es un problema que se aborda en todas partes del mundo, ¿sí? Bien, ¿comenzamos? Sí, puede iniciar su charla sobre los conceptos estructurantes. Bueno, a ver, lo que uno pueda pensar, discutir, concebir acerca de los conceptos estructurantes tiene sentido, desde mi perspectiva, en un abordaje constructivista. O sea, no, si uno está pensando en una enseñanza declarativa, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Si uno está pensando en una enseñanza declarativa, donde lo que prevalece es que el conocimiento se produce fuera de la escuela,
y que se trata de que los alumnos se apropien de un conocimiento sin tener posibilidades de pensar críticamente sobre eso que se le quiere comunicar, eso que sería una enseñanza declarativa, entiendo que desde esa perspectiva los conceptos estructurantes no tendrían mucho valor, ni serían herramienta ni instrumento para repensar propuestas de enseñanza, ¿sí? Cuando estamos hablando de una enseñanza, de una propuesta constructivista, digo apenas muy poquito porque el término constructivismo se ha usado mucho de distintas maneras, tiene distintos significados y a veces ha habido un abuso de ese término, ¿sí? Entonces, estoy pensando en el reconocimiento de que si bien lo que socialmente se designa para ser enseñado en la escuela está construido fundamentalmente fuera de la escuela, es necesario pensar las clases, las aulas, el trabajo en clase, de manera tal de que los alumnos tengan oportunidad de pensar críticamente en eso que se le está diciendo, o sea, que el alumno tenga esa oportunidad de decir, bueno, ¿qué creo yo? ¿Cómo lo veo? ¿Qué representación puedo alcanzar de esto que se me comunica? De manera que la escuela no sea concebida solo como reproductora de un conocimiento congelado, sino que también haya oportunidad para recrear, repensar y reconstruir ese conocimiento. ¿Está bien? ¿Sí? En ese marco ubico el tema del, digamos, que nos convoca, que es, bueno, ¿qué entendemos por concepto estructurante? ¿Sí? Los conceptos estructurantes como tal existen en cualquier disciplina. Si uno estudia biología, la biología tiene conceptos, ejes que vertebran ese campo de conocimiento, que permiten establecer relaciones entre los distintos contenidos, entre los distintos conceptos de esa disciplina y resignificarlos a la luz de esas ideas centrales, esos nudos conceptuales. Por ejemplo, la teoría de la evolución vertebra la biología. Cualquier conocimiento del campo de la biología, pensado desde la teoría de la evolución o sin ella, puede ser interpretado de manera muy distinta, ¿sí? Esto que digo como ejemplo, la teoría de la evolución, la teoría celular, digamos, algunas 4 o 5 ideas nucleares, ocurre en cualquier disciplina. Si pienso en la física, en la química, en la biología, en la geología, en cualquier disciplina. Esto es una posibilidad de que ese campo de conocimiento se estructure de manera coherente, ¿sí? O sea, yo me ubico dentro de ese campo y tengo una mirada particular sobre el mundo natural, con ese andamiaje que me da disponer de esas teorías centrales. Si nosotros vamos a enseñar ciencias naturales, entendemos que hace falta encontrarle también una estructura interna que soporte, que sostenga
ese campo de conocimiento y que permita presentarse como una manera de mirar al mundo coherente, consistente, y que además, y fundamentalmente, permita establecer relaciones entre los distintos conceptos, contenidos, ideas que se trabajan en el área. Desde mi punto de vista, esto es especialmente importante en el caso de las ciencias naturales, bueno, que es el campo que yo conozco, digamos, por el hecho de que es un área, no es una disciplina. Cuando uno piensa en ciencias naturales, piensa en el aporte de la biología, de la física, de la química, de la astronomía, por lo menos, según se designa en los distintos países. Entonces, un problema importante que tenemos nosotros cuando enseñamos ciencias naturales, que es un viejo problema de la escuela, pero que en el caso de las ciencias naturales se dimensiona, y es el problema de la fragmentación. ¿Se entiende eso? La fragmentación de los contenidos. Los alumnos estudian materiales. En otro momento estudian problemas vinculados al funcionamiento del cuerpo humano o de la salud, ¿sí? En otro momento estudian cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de un ecosistema. ¿Cómo ayudo a establecer relaciones entre esos distintos temas que parecen totalmente inconexos entre sí? Ese problema de la fragmentación es un viejo problema en general, como decía antes, de la escuela, en muchas áreas, en muchas disciplinas, y en particular es fuerte en ciencias naturales. Entonces, como las ciencias naturales son una construcción didáctica, porque es el aporte de estas distintas disciplinas con las que necesito armar un campo de conocimiento, es necesario encontrar cuáles son los ejes organizadores, estructuradores, que le permiten encontrar coherencia al campo. Esos son los conceptos estructurantes. Esos conceptos estructurantes se definen, no es trabajo del profesor, ¿sí? Es el trabajo de la didáctica, se definen a partir de un análisis importante en cada disciplina que contribuye con su conocimiento al campo de las ciencias naturales. Yo tengo que pensar, bueno, en la naturaleza de la biología, de la física, de la química, de la astronomía, de las distintas disciplinas, y encontrar, bueno, todas esas disciplinas miran el mundo natural, pero lo miran desde distintas perspectivas con distintas ópticas. ¿Qué podemos encontrar como denominador común? ¿Qué tiene como ejes conceptuales relevantes? Ahí definimos una serie de conceptos que son los conceptos estructurantes del área de las ciencias naturales, que por supuesto adquieren una connotación o una significación particular en cada disciplina. Hablamos, por ejemplo, del concepto de materia como concepto estructurante, ¿está bien? Cualquier conocimiento de la biología, la física, cualquiera va a estar atravesado por ese concepto. De manera que si yo trabajo en la enseñanza, genero condiciones para que los alumnos puedan aproximarse al significado que adopta materia, no como definición, sino
digamos, como concepto y como un concepto que se va enriqueciendo y desglosando de distintas maneras en los distintos años, lo que nosotros estamos entendiendo es que disponer de ese conocimiento o a una cierta aproximación, mejor dicho, de ese conocimiento, favorece una profundización de contenidos, de ideas ya trabajadas y de otras por trabajar. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. ¿Sí? Bien, entonces, definimos como construcción didáctica que los conceptos que, por lo menos desde mi perspectiva, se muestran como potentes para concebirlos como conceptos estructurantes son materia, energía, transformación, sistema, clasificación, y podríamos hablar también del concepto de modelo científico, de modelo o teoría, que por supuesto sostiene cualquier campo de conocimiento científico, ¿sí? Había una vieja cuestión, un problema de entender necesariamente que esto puede ser pensado como nuevos contenidos a ser enseñados en la escuela. Y en realidad, eventualmente, pueden constituir contenidos, ¿sí? Yo puedo, en cierto nivel de la escolaridad, proponer como contenido de enseñanza la materia. Pero yo lo voy a ir trabajando en las distintas formas en que puede expresarse ese concepto desde que el niño ingresa a la escuela, desde el principio. ¿Está bien? Entonces, cuando uno piensa primer grado digo yo, primer año, para lo que sería primer año, ¿sí? Sí. Y yo tengo que enseñar materiales. La pregunta que yo me hago es, bueno, ¿qué puedo proponer como objeto de enseñanza sobre materiales que me permita ir trabajando algunas ideas del concepto de materia? ¿Sí? El abordaje que voy a plantear, si lo que yo estoy buscando es una aproximación, una cierta aproximación al concepto estructurante, necesito que ese abordaje no sea descriptivo. Para mí eso tiene una connotación clara, no sé si es tan así en la comunicación, ¿sí? O sea, opongo lo descriptivo a lo explicativo. Lo descriptivo tendría que ver con presentar el conocimiento como una descripción del mundo, como una verdad, esto es así, y comunicarle de alguna manera al alumno con lo que le propongo, con cómo se lo propongo, que lo que él tiene que hacer es reproducir, repetir eso que yo le estoy diciendo, que le estoy comunicando, que se lo comunica el profesor o se lo comunica un libro, un texto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué puedo enseñar de materiales en primer año que aproxime a la idea de concepto
estructurante de materia. Hay muchos abordajes posibles, no hay uno, ¿sí? No hay una manera perfecta, maravillosa, excelente, sino que hay alternativas para la propuesta de enseñanza, ¿sí? Concebir los distintos estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso, ¿sí? Eso es una aproximación que me parece interesante para trabajar con niños pequeños. Primer año, segundo año, no es que estoy diciendo esto va en primero y esto va en segundo, estoy diciendo, bueno, con niños pequeños yo puedo trabajar, porque además necesito trabajar los tres estados, porque si yo trabajo solamente el estado sólido, me quedo sin la posibilidad de establecer comparaciones que enriquecerían el concepto de sólido, ¿sí? El alumno suele tener una idea intuitiva, ¿se entiende? Una idea espontánea, intuitiva, construida en su interacción con el mundo acerca de, bueno, ¿qué es un sólido? ¿A qué le llamo líquido? El estado gaseoso se vuelve bastante más resistente, ¿sí? Entonces, yo quisiera elaborar una propuesta, tengo que elaborar una propuesta desde esta perspectiva que permita avanzar, no digo modificar totalmente, avanzar a partir de las ideas que ellos tienen intuitivamente acerca de qué es un sólido o qué es un líquido, ¿está bien? Y aproximar y proponer alguna situación que me permita reconocer que también existe un estado gaseoso, aunque tenga poca percepción de ese estado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es sencillo, no es magia. Es un trabajo que me parece que difícilmente, según la formación que se tenga, el profesor pueda hacer en soledad, él solito. Hace falta ofrecerle una batería de alternativas para poder trabajar fundamentalmente desde una propuesta fuertemente experimental, no para decir esto es así, mira esto otro, se llama de esta manera o se llama de esta otra, sino para que la situación a él le permita pensar, le permita imaginar. Por supuesto, esto tiene una cuota de desafío importante para el docente y para el alumno, y también una dificultad adicional, si se quiere, si ya era poco, le agregamos el hecho de que seguramente el alumno no va a llegar a descubrir a qué le llamamos sólido, a qué le llamamos líquido y a qué le llamamos gas, ¿sí? En el campo de la ciencia. Entonces, eso puede dejar una cierta insatisfacción, y es ahí donde seguramente la presencia de un texto juega un papel importante en las clases de ciencias naturales. Bien, a ver, ¿qué podríamos hacer? ¿Cuál podría ser la propuesta? No me quiero meter mucho por ese lado porque si empezamos a desarrollar propuestas de enseñanza, no nos va a alcanzar hasta carnavales, ¿sí? Bueno, Ana, yo creo que ahora podríamos hablar un poquito sobre la base. Ajá. Sí. ¿Me esperas un segundo que voy a conectar la computadora?
Ya estoy. Permitime decir una pequeña cosita que después por ahí la retomamos, pero que tiene que ver con esto que me parece que es importante. Si uno empieza a trabajar desde los primeros años con los alumnos estos conceptos estructurantes en distintas situaciones y no todos juntos, ¿sí? No es que tenemos que hablar de la materia, de la energía, de los sistemas, de la clase, no, porque eso es una locura, ¿sí? Sino que para cada temática que se aborda va a ser conveniente trabajar más fuertemente un concepto o dos conceptos según el tema y según el nivel de la escolaridad. Esa es una cuestión. Otra cuestión es la que hablaba antes de la fragmentación. Si un alumno empieza a concebir que la materia es discontinua, ¿está bien? Que hay partículas, ¿sí? Y que el tamaño de esas partículas afecta, incide sobre los procesos de transformación. Cuando yo estoy trabajando el fenómeno de la nutrición, ¿sí? Cuando estoy trabajando, por ejemplo, la digestión o el intercambio gaseoso, vuelvo a trabajar sobre esa idea de tamaño de partícula, que ya la vengo trabajando, ¿se entiende? O sea, yo vengo presentando esa idea singular, importante, en distintos temas a lo largo de la escolaridad, y cada vez la voy retomando, y de esa manera estamos entendiendo que enfrentamos, por lo menos en parte, el problema de la fragmentación. ¿Sí? Bien. Ahora pasamos de tema. Ah, sí. Bueno, hemos enviado a Ana los textos de nuestra nueva base nacional curricular común del área de ciencias naturales para que ella pudiera analizarlos. Entonces, ahora Ana va a hacer sus comentarios acerca de ese texto y después Luciana también va a hacer sus contribuciones. Bien. Efectivamente, ustedes me enviaron esos documentos, yo di una mirada, una primer mirada, con esto quiero decir modestamente, es impresiones que fui teniendo con la lectura y son opiniones, ¿está bien? Que son para discutir. Con esto quiero decir, no es que es así, sino que es la interpretación que yo hago. Me parece... Sí. Bueno, aquí se ve el sitio web de la base solo para enseñarle, pero puede seguir hablando. Ah, bueno, muy bien. Entonces, una primera impresión fue que hay como una propuesta general, un marco desde el cual pensar la enseñanza de ciencias naturales, que en términos generales me pareció interesante, por lo menos yo acuerdo bastante con esa propuesta, ¿sí? Hay una preocupación de que las ciencias naturales aporten a la formación crítica de un alumno. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa idea. Entiendo que el principal aporte de las ciencias naturales a esa formación crítica tiene que ver con que el alumno pueda llegar a pensar, que pueda concebir
que hay modos de interpretar los fenómenos del mundo natural, por lo menos, que pueden ser muy distintos de las primeras interpretaciones, de las primeras opiniones que se tengan acerca de ellos. ¿Se entendió? No. Quiero decir, y yo dejo caer un objeto más pesado y un objeto más liviano, ¿sí? Toda persona que no haya trabajado dentro del área piensa que el más pesado cae más rápido. Ese concepto, desde el punto de vista de la física, es errado, y me parece que es un descubrimiento importante para el alumno si él consigue entender qué es lo que dice la física y concebir entonces que hay una interpretación acerca de ese fenómeno que puede ser muy distinta de esa que él intuitivamente tenía. Eso a mí me parece extraordinario. Y lo que nosotros encontramos en las clases es que es lo que más seduce, despierta interés, convoca a los alumnos y les permite como desplegar el pensamiento. No sé si esa idea está muy clara en el documento que ustedes me enviaron, pero para mí es la idea central, ¿sí? Que justifica, sostiene una propuesta de enseñanza de las ciencias naturales. No sé si acá me enviaron algo. No. Yo solo estoy enseñando el sitio para que toda la gente lo vea, pero puedes seguir hablando. Bueno, perdón, me confundí. Bueno, ahora, ¿cómo se consigue, cómo se aporta en ese camino de construcción de un alumno crítico que pueda pensar con ideas propias lo que ocurre en el mundo natural, en el mundo social, en el mundo, digamos, construir una mirada distinta? Bueno, ahí es donde yo veo, me parece, que por lo menos, diría por lo menos, en los 3 primeros años de la escuela hay una mirada muy descriptiva. La mirada descriptiva permite poco pensamiento crítico, porque digamos, si yo voy a trabajar con los materiales y voy a ver que hay materiales que los llamo plástico, a esto lo llamo plástico, hay madera, vidrio, no sé, digamos, como distintas denominaciones. Bueno, ¿qué posibilidad, que además están planteados ahí como todos materiales sólidos, que me parece que, digamos, que habría que pensar en otros materiales, en otros estados de agregación, ¿sí? Me parece que es una mirada muy descriptiva, que no, bueno, repito un poco, que no aportaría a este pensamiento crítico que estaríamos buscando. Y que no porque los niños son pequeños no pueden tener y pueden desarrollar ideas maravillosas. Lo que tenemos que repensar es cómo se lo proponemos y qué lugar le estamos dando para que ellos lo puedan hacer. Eso por un lado, me pareció que había una mirada muy descriptiva y que en los primeros años no solamente yo mencioné los estados de agregación sólido, líquido y gaseoso, sino que la idea de conservación de la materia, la idea de conservación es
central, ¿sí? Y la idea de tamaño de partícula, bueno, eso lo habíamos visto antes. Después me pareció otra cosa que yo la repensaría, que tiene que ver con el hecho de que hay una reiteración poco diferenciada entre lo que se propondría en un primer año y en un segundo año, que me parece que genera muchos problemas a los profesores, porque es difícil distinguir, bueno, hasta dónde tengo que dar yo y hasta dónde tiene que dar el profesor del año próximo, y el del año próximo, bueno, exactamente qué es lo que pasó con ese tema en el año anterior, por un lado. Y por otro lado, me parece que puede ser visualizado por los alumnos como algo ya viejo, ya visto, en la medida en que es difícil con eso proponer un problema que los desafíe intelectualmente. Me pareció que en tercer año había una propuesta de trabajar el ciclo del agua, ¿está bien? Sí. Tercer año. Ese me parece más interesante, porque ahí yo puedo inventar problemas, propuestas, y esta idea de la conservación, porque aparece como para trabajar ideas simples. Yo nunca suscribo trabajar ideas simples, siempre propongo trabajar ideas complejas, no de una complejidad inabordable, pero un alumno de tercer año puede pensar críticamente muy bien acerca del pasaje del estado líquido al estado gaseoso y a la conservación de la materia, que no es fácil, porque, digamos, hay que generar buenas condiciones, ¿sí? Bueno, básicamente esa es lo que, así, en una primer mirada me parece que yo podría aportar como reflexión para repensar las cosas, ¿sí? Aclarando siempre que es la manera en que yo lo veo, y que me parece además que es difícil cambiar y modificar, y es difícil llegar a la escuela, a las escuelas, con una propuesta que sea creativa y que se entienda. O sea, que al profesor le sirva como herramienta para pensar las aulas, ¿sí? Bien, no sé cómo andamos en tiempos. Sí, pues entonces, Luciana, ¿tiene alguna pregunta ou contexto sobre esse tema? Eu concordo com você, Ana, e eu acho que, enfim, o grande salto e desafio que o documento pode dar é ajudar os professores a entender a ciência de um outro lugar, que não é essa ciência fragmentada, com uma visão dogmática da ciência, como uma fragmentação sem um avanço, uma conexão entre o que se aprende na escola com o que se vê fora da escola, com o que se vive. E essa ainda é um presente nas nossas realidades aqui educacionais, e muito pautadas nas experiências que a gente, enquanto professor aqui no Brasil, teve como estudante, né? Então, é um desafio muito grande. Eu acho que é um avanço a gente ter um documento que busca aí, enquanto a natureza dele busca a equidade dos direitos a todos, né? Acho que nesse sentido é um aspecto muito positivo, né? A gente tem uma diferença muito gritante nas diferentes regiões do Brasil, pelas possibilidades que se dá,
e até na mesma região, na mesma cidade, então isso é um avanço, mas eu acho que ainda temos muito a olhar para esse documento, a voltar para ele, a discutir, de forma que ele possa realmente nos ajudar a sair de uma prática de ciências muito memorística, muito devolutiva ao professor, numa metodologia descritiva, e trazer uma prática muito orientada para a investigação, para a busca de informação, para resolver questões postas, na discussão com esse grupo, que permita a essas crianças, desde muito pequenas, desenvolver competências sobre ciências muito importantes, como a argumentação, o diálogo, a organização de ideias ou planejamento de ações. Então, acho que isso é um avanço que a gente precisa, é uma tarefa que a gente tem ainda que fazer aqui. Sí, es una gran tarea. Sí. Ana, ahora tenemos algunas preguntas que han llegado desde nuestros lectores. Sí. Voy a hacerles. Bueno, la lectora Ligia Miranda dijo, el término concepto estructurante es nuevo para mí. Me gustaría obtener más informaciones. ¿Habría algún libro, artículos, estudios o incluso sitio web que podrías indicar para los profes que quieren saber un poquito más sobre el tema? La verdad que no es un tema muy desarrollado, ¿sí? Modestamente, hay un texto, un libro que yo escribí para Brasil, que tiene una parte donde se desarrollan esos conceptos. Hay un texto de un autor que se llama Raúl Gagliardi, que yo lo cito habitualmente, que él hace un desarrollo interesante, pero no para el área de ciencias naturales, sino dentro del campo de la biología, ¿sí? Y la verdad que tendría que buscar nuevamente en internet a ver si hay algún otro material, pero no desconozco si hay más, ¿sí? En realidad, bueno, hay una primera aproximación a qué es esto de los conceptos estructurantes, pero hay un trabajo principal que es esto que intentaba comunicar antes, de decir, bueno, yo tengo que enseñar esta cuestión. Bueno, ¿esto qué tiene que ver, sí, con estas ideas? Y esas ideas en ese texto que yo escribí, que se publicó en Brasil, está más o menos, se puede profundizar más, pero yo no lo tengo hecho, ni conozco que figure en la bibliografía. ¿Cuáles son las ideas asociadas a los distintos conceptos estructurantes? Vale. Eso me parece que puede ser una guía para repensar, pero hay una cuestión que nosotros acá en la Argentina estamos trabajando mucho, que tiene que ver con generar buenas posibilidades para el trabajo colaborativo con docentes. ¿Se entiende eso? Sí, o sea, sí. La constitución de grupos más o menos homogéneos, más o menos heterogéneos, como generar espacios de trabajo entre profesores en las escuelas, que permitan, que los autoricen a repensar su práctica de manera que no sea en soledad. Sí. Repensar su propia práctica uno solo
es extremadamente difícil. Entonces, con la ayuda del Estado, de los documentos que pueden circular, con no sé qué otras alternativas, pero que los docentes debieran poder reunirse para reflexionar acerca de la práctica, ¿no? De que, bueno, qué cosas pasaron con esta propuesta, ¿sí? Qué cosas los alumnos pudieron decir, qué cosas pudieron pensar, ¿sí? A qué ideas entendemos que pudieron llegar, ¿sí? Cómo esta actividad que habitualmente la propongo de esta manera, cómo la podría reformular para darle más participación, ¿sí? Una cuestión central que nosotros proponemos en la enseñanza, más allá de los conceptos estructurantes, tiene que ver con el hecho de que nosotros abrimos el juego, ¿se entiende? Sí. O sea, proponemos una situación, un problema, un texto, una situación experimental, una situación cualquiera que nos parezca desafiante y que los alumnos, al mismo tiempo que desafiante, puedan abordar, puedan entender. O sea, lo que llamamos habitualmente un problema, pero lo que quiero decir es que apostamos a la diversidad en el aula, ¿sí? A que eso que estoy proponiendo genere distintas preguntas, distintas interpretaciones, distintas ideas, y que los alumnos discutan, argumenten, ¿sí? Y que ese debate entre pares promueve un desafío intelectual que moviliza las ideas y que genera interés, que favorece el pensamiento crítico. Eso, un docente solito, es difícil que lo consiga. ¿Está bien? Digo, porque el problema que ustedes plantean en Brasil es un problema que no es de Brasil solamente, es un problema general de la dificultad de introducir cambios importantes que necesitamos con urgencia. ¿Sí? Bien. Bueno, otra pregunta que tenemos preparada aquí. Bueno, los conceptos estructurantes son válidos tanto para los años iniciales de la enseñanza fundamental como para los finales. Y si hay alguna diferencia en el abordaje que debe ser que se debe hacer en esas dos fases de la enseñanza. Só para complementar, Ana, acho que vale a pena destacar. É muito comum a gente interpretar e trazer os conceitos estruturantes para um lugar de uma lista de conteúdos a serem ensinados numa progressão. Então, não como ferramentas, como você disse, para pensar e organizar o trabalho com os temas. Tá? Então, acho que é bacana você retomar isso. Ajá, bien, a ver si entendí. Cómo hacerlo en los años iniciales y en los años finales también. A ver, la propuesta es siempre la misma. No pensar en una simplificación del contenido que, digamos, lleve a una mirada obvia, superficial, ¿sí? Como con miedo a profundizar porque los alumnos no van a entender, ¿sí? Esa idea de muchas veces presente en el profesor de que considera que para el alumno va a ser difícil, ¿sí? Y que por lo tanto no puede ser objeto de enseñanza. No comparto esa postura,
¿sí? Cuando hablábamos hace un rato, hace un momento, y yo les decía, bueno, yo puedo en primer año pensar en la idea de conservación, no estoy pensando que todos los alumnos van a llegar de la misma manera a ese concepto, ni estoy pensando que van a llegar de la misma manera que si yo estoy trabajando en sexto o en séptimo año. ¿Está bien? Hay en el campo de las ciencias naturales hay una teoría, la teoría, no sé cómo les llaman exactamente en Brasil, la teoría cinético-molecular, ¿sí? Cinético-molecular. Que propone modelos para el estado sólido, líquido y gaseoso, que es una herramienta interpretativa potente para explicar los estados de agregación, por ejemplo, o los cambios de estado. Yo no voy a pensar en primer año en esa teoría, ¿sí? Voy a pensar en un abordaje que el alumno pueda interactuar con el sólido, pueda interactuar con el líquido, pueda interactuar con el estado gaseoso, sin llegar a los modelos que aporta la teoría cinética. ¿Está bien? ¿Qué es un sólido? ¿Sí? ¿Qué es un sólido? ¿Por qué yo digo que algo es sólido o algo es líquido? ¿Sí? ¿En qué me fijo? ¿Qué singularidad, qué propiedad, qué característica tiene un sólido que lo distingue de un líquido? ¿Está bien? Que digamos que uno puede decir cosas tan sencillas como que puedo atravesar el líquido fácilmente con un dedo sin que eso me ofrezca mayor resistencia, y no ocurre lo mismo con un sólido. Puedo discutir con los alumnos si la arena, ¿sí? ¿Está bien? ¿Es sólida? ¿Es líquida? ¿Cómo caracterizo esto que, digamos, se comporta, parece como un líquido porque lo puedo trasvasar de un lugar a otro, pero a mí no me parece que sea un líquido, ¿sí? Entonces, ¿en qué me tendría que fijar? ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, estoy con este tema, digamos, ¿no? Uno podría agarrar cualquier contenido, pero voy trabajando desde el primer momento el concepto de materia desde el primer momento, quiero decir, desde que el niño ingresa en la escuela, y tengo que ir encontrando, digamos, distintos niveles de formulación de esas ideas, de las ideas que tienen que ver con el concepto de materia. Llegará un momento de la escolaridad, un nivel de la escolaridad, en que sí voy a trabajar la teoría cinético-molecular. Y ahí el alumno va a tener una posibilidad mayor de distinguir entre un sólido, a que le llamamos sólido, a que le llamamos líquido y a que le llamamos gas. ¿Está bien? ¿Contesto la pregunta? Sí. ¿O no era eso? No, sí. ¿Sí? O sea, todo el tiempo lo sigo trabajando, ¿sí? Todo el tiempo lo sigo trabajando. Y lo sigo trabajando en esos temas y lo sigo trabajando en otros temas, ¿está bien? Sí. Sí, yo armo un circuito eléctrico, ¿sí? Un circuito eléctrico, utilizo determinados materiales que habitualmente están en el estado sólido, ¿sí? ¿Y qué pasa si utilizo algo que no se encuentra en estado sólido? ¿Está bien? Entonces, digamos, digo eso para poner un tema nuevo, ¿sí? Pero claramente en todo el fenómeno de la nutrición o del funcionamiento de un ecosistema, así todo el tiempo me están apareciendo relaciones que
es necesario que el docente ayude a explicitar, que las haga intervenir. Eso no lo, creo que se me pasó, no lo dije con claridad. O sea, no se puede esperar que el alumno solito haga esas relaciones. Algunos alumnos son capaces de hacerlo, pero otros requieren de la ayuda, de la intervención del docente, la mayoría. Entonces, el docente abre el juego, abre a la diversidad, favorece los intercambios, pero finalmente, lo que nosotros decimos, institucionaliza, ¿sí? De esto se trata, y esto, ¿se acuerdan cuando estudiamos tal otra cosa? Bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Es lo mismo? Sí, o sea, hace falta que ayude a establecer esas relaciones para ir generando esa red de relaciones que es fundamental. ¿Sí? Bien. Bueno, Ana, muchas gracias. Hemos llegado al límite de nuestro tiempo. Muchas gracias por todas sus explanaciones e tu tempo. Bueno, acho que a gente agradece muito, Ana. Ficaríamos aqui ainda muito tempo falando da necessidade de atenção para a não fragmentação desses conceitos estruturantes. Me parece que não é só uma questão da faixa etária, mas muito mais do objetivo que o professor tem enquanto trabalho com o tema escolhido. Então, acho que isso é um aspecto que a gente precisa estar aí pensando mais. Ficaríamos aqui muito tempo com você, né? Quem sabe podemos voltar numa outra oportunidade, conversar muito mais sobre ciências. Cada vez que a gente escuta você, lê o que a gente tem disponível de bibliografia sua aqui no Brasil, tanto no livro que você citou, aqui editado pela editora Ática, como os artigos que a gente tem seu na Nova Escola. Acho que sempre nos faz muito pensar no sentido da ciência, no lugar da ciência, nas estratégias tão necessárias e possíveis para o avanço e aproximação conceitual dessas crianças, tanto o papel da leitura em ciências, do registro em ciências, e isso tudo com sentido para essa investigação e para esse avanço. Então, acho que a gente gostaria de conversar muito com você sobre isso também. Bueno, a mí también, con mucho gusto, les agradezco la invitación y bueno, y espero que sirva, que les sea útil y bueno, hasta siempre. Sim, claro. Até logo. Até logo. Muito obrigada a todos os espectadores. Chao. Boa noite.